Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más les damos las gracias porque nos invitan a estar con ustedes en sus hogares, en sus casas, y nosotros pues les ofrecemos un nuevo testimonio, un nuevo programa de Vidas con Luz. En este caso tenemos una invitada, la hemos llamado desde Madrid, pero yo le quiero preguntar al principio qué hace una hija de sevillanos que nació en Bilbao y que pues lleva más de 40 años viviendo en Madrid. A ver, que nos cuente un poquito esa historia para comenzar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Relinque Feijóo. Eso es. Pues a ver, cuéntanos esa historia, a ver, ¿qué pasó? Bueno, pues cosas del Señor, ¿no? Que te da el regalazo, lo primero de la vida, y luego el poder nacer en un entorno familiar. Bueno, mis padres son sevillanos y bueno, pues por parte de mi madre, mi abuelo era militar y le destinan al País Vasco. Mi padre también le desplazan por su trabajo al País Vasco y allí se casan mis padres y allí nacemos mi hermana y yo. Y lo que pasa es que yo con 3 mesecitos ya estaba en Madrid. Mi hermana tenía 2 años cuando llegamos a Madrid. La segunda de 2 hermanas. La segunda de 2 hermanas. ¿Y qué recuerdas de tu infancia de Bilbao? Nada, pero de Madrid. ¿Qué recuerdas? ¿Son ya en el colegio los recuerdos? Eso es. Pues fíjate, me viene como mucha luz. Mi infancia me vienen como sensaciones de mucha luz, de mucho color, mucha presencia de mis padres con nosotras, mucha atención consciente en nosotras y con mucho cariño y mucho cuidado en todo. Y me vienen, pues claro, el tránsito también desde el colegio, desde pequeñita. Mis padres buscaron un colegio cristiano también para que recibiéramos una educación cristiana, pues desde chiquitinas hasta que yo ya tenía hasta 14 y 15 años. Mi hermana sí que duró más en el bachillerato y marcada por la vida del colegio, sobre todo pues el cariño sobre todo de mis padres, el gusto por mucha sensibilidad en casa por las cosas, por el cuidado también de la fe, pero con mucha ternura todo. Y esa situación de las 2 hermanas, ¿cómo vivió tu hermana que nacieras tú, con 2 años? Pues... ¿Le quitaste el trono y lo sintió así? Exactamente. Yo creo que sí, habría que preguntárselo a ella, pero posiblemente. Yo ahora me pongo en su lugar y es que esas cosas son entre hermanos hasta sí, pero sin embargo después, ahora mismo, bueno, habéis vivido todo al mismo tiempo prácticamente. Exactamente. Todo juntas, y de hecho yo todavía recuerdo, claro, soy madre y veo la vida de mis niños y es cierto, yo recuerdo cuando mi hermana empieza a salir, claro, tenía 18, 19 años, ya lo empiezo a echar de menos, porque es verdad, es lo que tú dices, toda infancia y adolescencia juntas y cuando ya mi hermana empieza a tener amigos y es una sensación como de desgarrón, dice, pues sí, yo mi hermana la tenía para mí y teníamos todo en común. Y sí que se nota, se echan falta a las hermanas, a los hermanos. Y en ese tema de la fe en el colegio y en la casa, ¿cómo esos recuerdos de la oración en casa juntos, de la celebración comunitaria, cómo los tienes? Sí, claro, yo creo que también, claro, mis padres, al ser sevillanos, también todas las tradiciones en Andalucía, como estoy pues por aquí, todo con tanta devoción, con tanto cariño, tanto fervor. Pues incluso viviendo en Madrid, nosotros íbamos en las Semanas Santas a Sevilla, todo eso va quedando en un pozo también, sobre todo de amor en lo pequeño. Y yo tengo recuerdos en casa, o sea, yo recuerdo a mi madre rezar y hemos salido de viaje y el Sagrado Corazón de Jesús. Y mi padre, artista, dedicado a la pintura, bueno, sus pinturas eran al Cristo, a la Virgen de los Reyes, como que cada rincón de la casa. Y yo lo que pasa es que ahora me empiezo a dar cuenta, cuando he empezado a ver a mi infancia, digo, pues si mi padre tenía su rincón de pintura y ya ese cariño por las cosas de Andalucía, por las cosas del Señor y de nuestra madre, y mi madre pues era un rosario que olía a flores, y yo sin saber, pero claro, vas al colegio y ese fervor a María pues también es el que le he visto a mi madre. Claro, no había ruptura entre casa, en la familia y el colegio, es decir, era como normal. Eso es. ¿Hubo en algún momento, en la adolescencia, con las amigas, con amigos, en algún momento que tú sentiste, oye, yo pensaba que todo el mundo era igual? Porque uno rompe ya los esquemas infantiles de vivir siempre en un ambiente de un determinado modo y se da cuenta que el mundo es mucho más amplio. Sí.
Sí que es cierto, lo que pasa es que lo que tú dices, que como ha habido siempre coherencia entre lo que yo vivía en casa y luego que había en el colegio, tampoco, bueno, de chiquitinas también luego estaba muy dedicada a la danza. En el mundo de la danza sí lo veía más, o sea, la danza, pues que ya me dediqué desde los 3 añitos hasta los 18, sí que es cierto que en el mundo de la danza yo las cosas del Señor y de nuestra Madre las llevaba por dentro. Y si yo danzaba en esa música ya tenía vinculación con la trascendencia, pero esto no lo compartía con mis amigas. Yo iba al estudio de danza y yo no decía que era cristiana. Entonces era en casa sí, en el colegio el fervor a María, la coronación, y en la danza era como por dentro, en secreto, pero yo sabía que ahí... Pero había algo más, que has ido descubriendo con el tiempo. Exactamente. Una de las cosas, porque luego llegaremos a lo que haces ahora, con la vida da las vueltas que da y las historias y cómo Dios escribe derecho con renglones derechos, por mucho que decimos, pero no entendemos determinadas cosas, que ahora hablaremos de ellas. Pero tú ya lo que estás haciendo ahora lo empezaste a hacer de niña. Sí, sí. Porque ya tenías un medio diario, un diario donde escribías cositas. Sí. ¿Qué escribías? Bueno, ¿Y por qué? Yo creo que todos son regalos del Señor. Y yo sin saber que vas descubriendo a lo largo de la vida lo bueno que es el Señor, las bondades y cómo derrocha en todo su misericordia. Y yo lo que pasa es que para mí ha sido siempre natural desde chiquitina, de forma muy natural, te comento, la relación con Dios, como algo más grande que venía en mí. De tal manera que, como comentas, yo ya de chiquitina, pues cualquier cosa que vivía en el colegio, hasta las flores a María que hacíamos de papel, en pretecnología, que había antes una asignatura que era pretecnología, esas flores de papel que ofrecíamos a María el 15 de mayo, pues yo ya me iba a escribir, también en el colegio nos potenciaba mucho la escritura y la expresión escrita, y yo creo que también influye mucho. Fomentar eso, la lectura y la escritura y tus sentimientos. Y a lo mejor a través de una redacción, pues ¿qué sientes tú ofreciéndole flores a María? O sea, era un poco más allá que la mera ofrenda. O sea, no solo escribías lo que has hecho, sino el sentido que eso tenía en tu vida. Eso y no te dabas cuenta, no estabas expresando experiencias. Eso es, exactamente. Y como dices, sin darme cuenta, o sea, era como... Si no te lo puedo expresar de palabra, o sea, yo recuerdo siempre las celebraciones que a mí me impactaban muchísimo, y yo era chiquitina, incluso el día de la comunión, pues sí, era como una relación más grande, y que si yo no podía decirlo con palabras porque todavía no era consciente de lo que en mí estaba pasando, pues yo llegaba a casa y le escribía, pues gracias Madre por este día, o gracias Señor, y era como mi rinconcito de expresión, de diálogos con ellos. ¿Y eso lo guardas? Y eso lo guardo, alguna redacción tengo. Mi madre sobre todo guarda dibujos, redacciones, y ahora cuando me dice, mira Silvia este dibujo, y madre mía, y esto, y mira esta redacción, y gracias por guardarlo mamá, porque en el fondo ahí están los tesoros, ¿no?, en nuestra infancia. Silvia, vamos a dar un salto un poquito rápido, pero porque quiero llegar a un lugar, pero luego tú detente como quieras. Tú hablas de duelos, sí, especialmente 2, 3 duelos que has vivido, pero duelos en el sentido de que otros dirían cruces, momentos duros de la vida que te han dado un vuelco. Porque claro, tú has dicho de los 3 a los 18 años la danza, te estás a punto de hacer una audición para entrar en el Ballet Nacional. Danza clásica, es decir, tu vida era la danza y tú además la transfigurabas, la llevabas más allá. Después pedagogía, llega un momento que la pedagogía también, hay un crack, nos cuentas lo que quieras, y todo eso te ha ido conduciendo, y ahora podemos decir, ¿quién es Silvia? ¿Escritora? Bueno, yo creo que somos más que incluso lo que hacemos, y que los roles que tenemos. Hay un ser profundo, que es la esencia de sentirnos hijos, hijas, habitados. Entonces, más allá de eso, lo que pasa es que esa experiencia honda, profunda, que todos llevamos dentro, pues uno lo lleva y lo simboliza a través de muchas expresiones, ¿no? Yo ahora mismo me siento, por supuesto, hija de Dios y esposa y madre,
o sea, es como no me cierro a escritora, pero es que ha sido una necesidad de expresar las maravillas y las misericordias de Dios que no te queda otra. O sea, es como un pintor o como... Un modo de expresar. Un modo de expresión, un modo de expresión. Aquí te tenemos bailando. ¿Qué pasó a los 18? Bueno, pues lo que tú decías antes, que sí que tenía mi vida focalizada en la danza y yo me soñaba danzando y yo veía festivales del ballet nacional y yo dormía con las zapatillas de ballet en casa. En lugar del osito, zapatilla. Y en casa me ponía las puntas y seguía ejercitándome para llegar a ser una buena bailarina y me visualizabas en el cuerpo de baile. Nunca como bailarina principal, pero sí en el cuerpo de baile. Me fascinaba. La música clásica era conexión con Dios. Para mí era con Dios. O sea, algo más que no sé explicar con palabras. Y era mi vida. Y de hecho en adolescencia, cuando otras amigas empiezan a salir, pues bueno, pues me dedico a los estudios, pero yo sabía que yo era como tengo otro mundo que me llena, me apasiona, es como, sí, algo que te abarca todo tu ser y le quieres dedicar tiempo porque lo deseas, lo deseas. Y de hecho, pues también hubo una selección por parte de mis profesores, pues pensaban que tenía potencialidades. Y bueno, pues también mis padres me dan luz verde, me apoyaron en ese sentido, que también lo agradezco muchísimo. Y dedicándole tiempo, tesón, y mucho coraje, mucha disciplina, porque pones el alma y la vida en la danza para ser bailarina. Es muy dura la carrera, sacando 2 carreras, la del Royal Academy of Dancing y la del Conservatorio. Y cuando ya casi estás al final, porque ya parece ya que vas a audicionar, es cuando veo que me duele muchísimo uno de los pies, el pie izquierdo, y tengo una lesión que me tienen que operar. Y después de la operación yo pensaba que esa lesión iba a remitir, iba a volver a danzar como algo normal. Y me doy cuenta, además yo recuerdo esos momentos de que yo no lo quería decir en casa y me vuelvo del estudio de danza. Y yo no sabía cómo verbalizar que esta lesión, después de operaciones, los mejores profesionales para que me operaran, rehabilitación, esto no volvía a ser como antes. Y es un parón porque se te para, claro, tenía 18 años, me costó verbalizarlo también, en casa también me quisieron apoyar y decía, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que aunque te apoyen, uno no quiere ser apoyado porque te están diciendo que ya no puedes seguir por donde ibas y no quieres aceptarlo. Sí, sí, cuesta. Ese duelo que se vive, como dicen, sí. Ante cualquier sufrimiento, no lo acepto y por tanto no quiero pensar ni me digáis nada. Nada, sí. Pero es un replanteamiento de vida total. Exactamente. ¿Te volviste contra Dios? Nunca, no. Yo con el Señor, con Dios, pues por su gracia siempre he tenido una relación de amor, ¿no? Y de comprensión, o sea, de como nunca, esto es otro regalo pues suyo, ¿no? No por mis méritos, por su misericordia. Aunque no entiendes, pero dices, aquí estoy, Señor, lo que quieras hacer con mi vida, pero lo que pasa es que no sé qué hacer con mi vida. ¿Y cómo surge la pedagogía, entonces? Pues claro, es que de ahí, gracias a Dios también, que estoy vinculada con la parroquia, y justo después de la lesión, la rehabilitación, sé que no puedo seguir con la danza, y es el proceso de la confirmación, y me ayudó muchísimo. La preparación a la confirmación. La preparación a la confirmación, muchísimo, justamente en ese momento tan duro. Pues era como... Sí, como que Dios tiene los momentos, te va marcando momentos clave, luego lo ves uno con el paso del tiempo, cuando lo descubre, dice, qué casualidad, dice, no, casualidades no. Decía un invitado que tuvimos hace tiempo, diosicencias, no coincidencias. Exactamente, que es que está todo eso, como sentir que, mira, te has caído, Silvia, y te ofrezco mis manos otra vez, estoy aquí, ¿no? Y en la confirmación era como, pues, claro que sí, gracias Señor por sostenerme. La parroquia fue muy importante en mi vida
Y a partir de ahí, pues en el grupo de la parroquia también están tomando decisiones de qué hacer con sus carreras, qué elegir, y a través, pues preguntando en la parroquia un poquito, dejándome asesorar, y me hablaron pues de posibilidades. Yo ya sabía que el ámbito de la educación también era otra vocación que el Señor había puesto en mí. Y bueno, pues preguntar en universidades, posibilidades. Y bueno, pues también pues me embarqué en estudiar pedagogía. Y en ese tiempo también, con la parroquia, fue con la parroquia el viaje a TSE, los encuentros de TSE. Exactamente. ¿Qué descubriste? Uf. Ay, qué pregunta. Uf, qué difícil. Pues descubrí pues bueno, lo primero, vivir con tu grupo de confirmación un viaje tan lindo, que esto... abrirte a la incertidumbre, abrirte a lo desconocido. Y claro, ninguno conocíamos TSE, nos habían hablado nuestros catequistas, y cuando llegas allí, pues el tesoro de la unión en la diversidad, porque claro, procedemos... Universalidad al mismo tiempo que diversidad. Eso es. Y que se crea comunión. Exactamente. Puedes estar en comunión con otros, hasta en idiomas distintos y modos de expresiones religiosos distintas. Exactamente, exactamente. Sí, el valor a la oración, que la oración nos unía, es lo que comentas, en esas diferentes lenguas. Aquí en esta foto, bueno, pues el chico de en medio no tiene pinta de ser español, el negrito tampoco, hay seguro de 4 o 5 lugares. Exactamente. Por no decir más. Exactamente. Sí, esto, bueno, pues en TSE vives la oración con mucha profundidad, los cantos los vives con mucha profundidad también, y luego había como talleres que tú te vinculabas a los talleres y era uno de testimonios de vida. Y digo yo, ahora que lo pienso, digo, pues si cada uno hablábamos en un idioma diferente, ¿cómo podíamos testimoniar? Bueno, los apóstoles les entendían todos en distintos idiomas. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo. Y muy bonito, una riqueza... Lo guardo, lo atesoro en mi corazón, TSE, porque me llevé una experiencia muy rica. Y bueno, empiezas a trabajar como pedagoga y tal, pero un despido. Exactamente. Improcedente, historia, lo dejaremos ahí. Sí. Pero te da la posibilidad de organizar o de vincularte a un voluntariado que tiene que ver con la pedagogía, y eso te cambia también la vida. Exactamente. También es solo la lectura que, o sea, dentro de la dureza, porque no te lo esperas, nunca estás preparado. Conecto de nuevo con mi fragilidad, y también a través de un amigo fue el que me dijo, prueba, ponte a acompañar a otros. O sea, como que la vía era, en vez de quedarme en mi dolor, bueno, yo lo que pasa es que ya era madre, yo me refugié en mi matrimonio, que hay mi marido a mi lado y apoyando, y nunca sabrá lo importante. Lo que pasa es que en esos momentos cuando estás mal, pues no cuidas al que tienes al lado, y eso también lo he tenido que aprender, porque pues nuestro matrimonio también pasó por una noche oscura por el tema del despido. Claro, es que rompe cuando muchas uno lo cosas. Vive, afecta a todo. Igual que cuando uno siente una alegría especial, todos celebran. Exactamente. ¿Cómo os conocisteis? Pues también... ¿Cómo fue la historia? Sí. Toño. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Y las cosas del Señor, que también, es que dices, qué bien lo haces todo, Señor, los caminos por donde nos llevas. Pues a través de la universidad, hombre, sí que es cierto que en mí siempre ha habido mucha sed y mucha búsqueda. Era mucha sed, incluso haciendo la carrera. Yo recuerdo que ya me iba con unos amigos a misa de 8 de la mañana, y las clases eran las 9, y no nos perdíamos ninguna Eucaristía en la Universidad de Comillas, en Madrid, y mucha búsqueda, mucho deseo de Dios. Y a través de amigos de la universidad me comentan la posibilidad de dos grupos universitarios, y dije, claro, lo vi como natural, invitada siempre, siempre cuando las cosas, o sea, también algo que habitaba en mí, pues siempre aparece una persona que te invita luego, o sea, que no era por iniciativa mía, sino que casualmente también... Todo lo que deseas se va haciendo realidad. Exactamente. Y hay un deseo muy grande de Dios, y un deseo de conocer a otras personas que tuvieran esa sed de Dios,
Y este amigo mío pues me comenta pues un viernes así de repente que nos juntamos unos cuantos en un centro de comunidad y oración y pues compartir la vida. Y yo además que yo siempre me lo pienso todo mucho, lo necesito meditar o decirlo en casa y dije, pues vale, o sea, es como voy a ver qué es. Y a partir de ahí pues empiezo a conocer a más gente, pues a chicos y chicas universitarios y de oración y de compartir vida y de poner al Señor en el centro de nuestras vidas y a nuestra Madre. Y en ese primer grupo todavía no estaba Toño, ese primer grupo se fue dispersando a lo largo de los años porque han sido paso de tiempo. Pues paso a otro grupo que es donde conozco a Toño. Y bueno, a partir de ahí, claro, empezamos eso, a compartir vida. ¿Cómo crees tú? Sí. ¿Cómo ves tú una pareja que no pueda compartir estos elementos? ¿Tiene futuro? Bueno, Dios puede hacer lo que quiera siempre, sí, pero... y las conozco, o sea que sí, mucho mérito también, claro, lo que pasa es que claro, uno habla de lo que conoce y en mi caso pues es que ha sido fácil y como... Se apoya uno en el otro. Apoya, exactamente. Tener los elementos. Yo muchas veces cuando les hablo a los jóvenes y hablamos de temas un poco fuera de clases y tal, de temas que a ellos les afectan, y les digo siempre lo mismo, qué difícil a veces hacer un noviazgo en plan amistad, sí. Eso no, el noviazgo es otra cosa, es conocer ideas, futuros, grandes posibilidades que tú quieres, pero si hablamos de lo que nos gusta ahora y no de lo que queremos hacer con la vida, al final no sabremos del otro. Sí, exactamente. Al final es mucho de comunicación, de ir a lo profundo y de ir a lo importante y claro, pues gracias a Dios pues estos grupos comunitarios y universitarios lo que fomentan es compartir y ir un poquito más allá de la vida y reflexionar de tu vida a la luz de la fe y poniendo al Señor en el centro. Y claro, pues así era una gozada. Eso en torno a comillas, ¿no? Comillas, con los jesuitas, los grupos que hay en todos sitios hemos conocido. Bien, esos grupos están derivados, que ahora estáis en un grupo también en la parroquia, como adultos. Sí. Pero pasamos al momento clave de tu vida ahora, porque ahora, bueno, tú has dicho, soy una hija de Dios que quiere vivir, pero alguien te dice, pon por escrito lo que llevas. Uf. Tú llega un momento que ya escribiste algo que no se ha publicado. Sí. Como palabras... Palabras para el camino. Palabras para el camino. Sí. Pero ahora acabas de publicar y de sacar un libro que, bueno, ahora nos explicas de qué va, y porque sí es bastante didáctico y ayuda, puede ser un libro de ayuda para orar, es Arraigado solo en Él. Sí. A ver, ¿cómo surge esto y por qué y qué has querido transmitir ahí? Pues sí, pues esto surge pues por... En el fondo, bueno, no sé si os comenté también el tema de la enfermedad de mis padres, el cáncer cuando... Otro duelo, Otro duelazo, sí. Esto fue también otro vuelco en mi vida, que cuando más te acercas a la enfermedad de unos padres, ahí estoy con mi padre, pues fue también una etapa. Después del despido viene la enfermedad de mis padres y es curioso como, además en el mismo tiempo, primero mi padre, luego mi madre, y cuando más te acercas a la enfermedad y a la muerte, porque a mi padre le dieron 3 meses de vida en su diagnóstico, pues empiezo a tomar conciencia de la vida, de lo que es hoy, de lo que es cada segundo, de lo que es el ahora y qué quiero hacer con el ahora, con esto. Del vivir el presente. Eso, el presente. Y también curioso las cosas de Dios, cómo nos da la fortaleza en momentos tan críticos y tan límites, ¿no? Porque yo recuerdo que yo a mi madre, ese es el Señor, o sea, esto es... Yo recuerdo que a mi madre le dije, mamá, no te preocupes, porque a mi hermana también, el Señor me dio palabras de consuelo, decir, no te preocupes porque estoy preparada para acompañar a papá en este tránsito. Que yo ahora, en perspectiva, cuando pasan los años, digo, wow, ¿cómo pude decir aquello? Y por eso sé que es del Señor, y es su fuerza y es el Espíritu Santo, ¿no? Y al tomar conciencia de qué quieres hacer con tu vida y lo que es morir, y decir, ¿y si me muero mañana? ¿Qué quiero dejar en esta vida? Que puede ser que
¿qué quiero dejar a mis hijos, a las generaciones futuras? ¿Qué palabra? Y siempre tengo presente que al final de la vida, pues por supuesto, se nos examinará del amor, ¿no? En vida. Y en mi caso, y ojalá que sea así, en vida y en obras, no solamente en palabras, pero es decir, lo que está en mi mano es testimoniar con la escritura tantos regalos y tanta misericordia del Señor. Tú en la introducción al libro dices algo de lo que ya has comentado, que todos los anhelos, todos los deseos que tú tenías, Dios los ha tomado y los ha hecho realidad. Exactamente. O sea, eso no da un poco de pánico y de decir, oye, como desea algo, Dios lo hace. Exactamente. ¿Da pánico o no? O sí. Dices, oye, que el Señor sabe. Sí, sí, cuidado con lo que deseas, cuidado que con te lo que cumple. Deseas. Y pues eso, los deseos, de tanto deseos del Señor y de reconocerlo en la vida, que es así, que se manifiesta. ¿Y qué estructura tiene el libro? A ver, cuéntanos. Sí, pues la verdad es que la estructura es lo que comentabas antes, viene de un esbozo de Palabras para el Camino, de cuando estaba en el voluntariado en Cooperación Internacional. Surge también pues que pues la persona con la que trabajo me comenta la posibilidad de elaborar unos materiales didácticos para estos voluntarios que son universitarios y que quieren acompañar proyectos en otros países más vulnerables, ¿no? Y al principio él también lo vio como qué posibilidad podemos tener para escribir estos materiales. Nos pusimos juntos y a él se le ocurrió, a mi compañero Germán se le ocurrió el Palabras para el Camino, pero contrastando conmigo o sea, los dos sabíamos que queríamos ofrecer algo, pero no sabíamos muy bien cómo. Y me acuerdo un día que cuando lo pusimos sobre el papel, fue mirarnos y dijimos, uff, o sea, como algo también que no era ni suyo ni mío, era también algo más grande, como que, como sentirnos instrumentos y que eso podía ayudar a estos voluntarios a acompañar proyectos en otros países. Y a dar un sentido a lo que estaban haciendo. haciendo. Dar un sentido, desde la fe, exactamente, y desde el Evangelio. Y claro, pues vinculas el ámbito social con lo espiritual. Y este era todo un reto, porque bueno, pues hasta ahora en esta fundación no se había elaborado nada así. Hay mucho material en temas de espiritualidad y mucho material en temas sociales de cooperación, pero vincular ambos era difícil encontrar el sustento, ¿no? Y claro, yo hablaba con este compañero, digo, claro, es que, y fíjate que yo no he salido nunca al extranjero, bueno, excepto por la danza, pero en temas de cooperación nunca he visitado ningún proyecto, o sea, todo en la distancia. Y yo decía, como yo, que nunca he salido, ¿qué hago yo acompañando a otros? O sea, como no soy digna de hacer esto porque no sé cómo hacerlo. Pero Germán también apostó por mí y entonces eran eso, palabras del punto de antes de irte de viaje, pues como ponlo todo también en el Señor, durante en el viaje, lo que supone acompañar a otros, de vaciar tus mochilas, de empatizar con esas realidades, de respetar esas realidades tal como son. O sea, cómo podría ser el trabajo de acompañar proyectos, personas y situaciones en vulnerabilidad. Y luego la vuelta, también, pues ese proceso de acompañar, cómo sería la vuelta para estos voluntarios, ¿no? Un proceso muy bonito, pero para elaborar los materiales pues se nos ocurrió una estructura que era en torno a las palabras del Evangelio. Siempre cogíamos un texto del Evangelio, una imagen y una música, y parece que gustaba. Y esa estructura fue la que se me quedó. Ya cuando acontece la enfermedad de mis padres, esta etapa de voluntariado ya lo dejas un poco de margen. Exactamente. Y surge, pues eso, como qué es la vida, qué estoy haciendo con mi vida y qué quiero dejar. Surge la escritura y decir, todos los regalos del Señor los quiero poner por escrito, y me voy al esquema de las palabras para el camino. Y surge también temáticas de decir, qué mensajes de esperanza me encantaría dejar a otros que estén en situaciones como una especie de herencia en la escritura. Sí. Entonces, has tomado como 10 o 12 temas y cada uno haces una reflexión y después dejas para acompañar, le das como pistas, ¿no? Que la gente luego... Y que pones unas palabras de personajes, de historias, textos bíblicos, una música y oraciones. Que vayan en torno a esa temática que en un par de páginas pues tú has querido dejar. Lo que me ha gustado de la estructura es una cosa, no se hace pesado de leer,
porque tú solo insinúas y le dejas como que el que quiera leer, oye, se vaya al monte, se vaya al campo, lo lea en casa y le dé vueltas y le ponga como... sí, no sé si el ejemplo te sirve. Yo es la sensación que tuve. Sí. Tú le dejas un Madelman o una muñequita, no sé cuál era la tuya de infancia, si la Barbie o La Nancy. La Nancy, y tú le dejas la muñeca y la persona que le ponga vestidos, que le ponga el peinado, que le haga en su vida todo lo demás. No sé, esa es la sensación que tuve. Sí, sí, es así. Es que en el fondo Dios es así. O sea, Dios no... Las cosas de Dios, o por lo menos como yo lo he percibido y que habría que escuchar a otros, pero yo creo que se va repitiendo, que como buen maestro y buen pedagogo ahí acompaña, pero luego como prueba tú esto, ¿no? Y busca y encuentra tú. Y busca y encuentra. Luego encuentras y sigues buscando. Y sigue buscando. Y ahora encuentras y buscas en tu parroquia, con tu marido, sí. con otros adultos, en una catequesis que continúa y que no acabará, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos dejarías para terminar? ¿Qué nos quieres dejar? Ya nos has dejado el libro y lo que Dios quiera que sigas dejando, pero ahora, en este momento, como tú dices, en el presente, en este instante, ¿qué nos quieres dejar? Pues, bueno, pues tantas palabras de tantos místicos de nuestra historia, ¿no? Que nos han dejado, que en el fondo el mensaje se repite, ¿no? Pues en todo confía, en todo adora y pone al Señor en el centro de tu vida. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, persevera. De ahí el título, ¿no? Arraigado solo en Él, o sea, anclado solo en Él, no otras cosas. Exactamente. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Y que no hay nada que temer. El no temas, que tanto se repite en la Biblia, ¿no? No temas, no temas. En este tiempo de pandemia tampoco. Exactamente, no temas, que esto también pasará. Pues Silvia, ha sido un placer de poder conversar contigo una media horita, que es lo que tenemos en nuestro programa, pero hubiéramos podido estar muchísimo más tiempo y deseando escucharte, deseando leerte. Y les pedía en realización terminar con esta foto, porque me parecía estupenda, una foto de las personas que nos dan la vida y a las cuales también hemos tenido que despedir. Yo recuerdo también la despedida de mi padre y entonces cómo uno empieza a reconocer y a repasar toda su vida y dice, se la debo. Cuántas veces me he enfadado al contrario y sin embargo me ha dado todo, ¿no? Exactamente. Y tratar a Dios como un padre, el verdadero padre que está siempre con nosotros ayudándonos. Pues ha sido un placer, Silvia. Igualmente. Que os hayáis desplazado el matrimonio. Tampoco os ha venido mal dejar a los niños, escaparos un poco vosotros y estar con nosotros en este tiempo. Pues un placer. Y esperamos el segundo hijo, o sea, el segundo libro, quiero decir, ya lo esperaremos. Encantada. Gracias y muchas buenas noches. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, pues muy buenas noches, ya lo saben. Cada miércoles estamos en Vidas con Luz. Seguiremos hasta que ustedes quieran y seguiremos trayendo invitados muy diversos, muy diferentes, bueno, pero que tienen una experiencia de luz como tiene Silvia. ¿Recuerdan lo que dijo al principio? Recordaba su infancia luminosa, recordaba su infancia de color. Vivamos de colores, vivamos no en blanco y negro. La vida tiene alegrías, a pesar de que haya momentos de oscuridad y tiniebla que no descubrimos. Rasquemos un poco, que está Dios debajo, alentándonos con su espíritu y con su fuerza. Buenas noches y hasta la semana que viene, si ustedes quieren.